Buenos días, señoritas y señores. Iniciamos su clase del 14 de marzo del 2022. Por favor, el día de hoy vamos a observar uno de los temas que requieren para la metodología. Corresponde a la confiabilidad de la prueba. Recuerde, por favor, en este trayecto hemos estado observando primero la normalización, tanto en centiles, en deciles, en centiles, en Z calculada, Z tabular. Hemos observado la T calculada también. El día también hemos observado cómo se calcula el alfa de Cronbach, la longitud del test mediante Cuder y Richardson, y hoy vamos a complementar ese conocimiento con lo que corresponde a la confiabilidad de toda la prueba. Voy a utilizar un método sencillo, un método bastante estable, que es el método Rulón. A partir de este método, usted puede calcular la confiabilidad de su prueba. ¿Qué significa confiabilidad? Confiabilidad es un concepto que tiene que ver con que sus resultados finales en la aplicación de la población, del instrumento en la población, no tenga variaciones importantes una y otra vez que aplique al mismo sector, a la misma población. Es decir, la confiabilidad es una especie de estabilidad de los resultados en el tiempo. Por ejemplo, hoy aplico la prueba a mi grupo de investigados y luego de un mes, de unos 2 meses, de unos 3 meses, vuelvo a aplicar otra vez la prueba. Entonces, en ese lapso de tiempo que he tenido, no voy a encontrar modificaciones importantes en los resultados. Recuerden que los resultados siempre los voy a obtener mediante el cálculo de un baremo. Entonces, la confiabilidad tiene esa especie de predicción sobre el tiempo y la estabilidad de los resultados. En muchas ocasiones, cuando su confiabilidad al calcularla no es mayor de 0.7 o 0.60, por ejemplo, le da la perspectiva de que cada vez que usted vaya a aplicar a ese mismo grupo, ese mismo instrumento, debería nuevamente calcular los baremos. Debería volver a calcular los baremos. ¿Por qué? Porque la confiabilidad menor a 0.70, por ejemplo, yo le decía 0.60, le está diciendo, le está previniendo a usted que los baremos en el tiempo no son estables. Y al no ser estables, usted requiere nuevamente calcular esa escalita de ajuste que le permite acercar sus resultados a la población donde usted esté investigando su instrumento. Entonces, por favor, mucha atención. En su perfil y en su proyecto de investigación, en su informe final, primero le piden la consistencia interna, le piden, de los ítems. Le piden la consistencia interna de los factores, que es el tamaño de los factores, que usted ya aprendió con Cuder y Richardson. Luego le pide la confiabilidad de toda la prueba. De tal suerte que hoy vamos a estudiar la confiabilidad. El día de mañana, en la tarde, no se olvide, vamos a estudiar lo que es, voy a volver a repetir una vez más, para que quede bien sentadito esto, la baremación. Vamos a centrar nuestra atención en los centiles. Bueno, sin que dejemos de estudiar las escalas Z y las escalas T, para que usted tenga opciones en su investigación y pueda cualquier problema técnico que se le presente a su instrumento en cuanto al ajuste de escalas, usted logre hacer adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, manos a la obra. Vamos a aprender ahora
a cómo vamos a calcular la confiabilidad de la prueba mediante el procedimiento Rulon. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir, por favor. Listo. Si observan, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí toda la prueba, la base de datos. ¿Sí están observando, por favor? Damas, caballeros. Sí, doctor. Entonces, por favor, miren, aquí tengo toda la estructura de la pruebita que estoy tomando como ejemplo. Por favor, los datos que yo estoy tomando como ejemplo son ficticios, no son reales. Yo los he ido creando en función a poner una muestra didáctica para ustedes sobre lo que podría acontecerles en casos muy extremos. Por ejemplo, la confiabilidad de la prueba va a salir en esta prueba 0.20 o 0.19, más o menos. Entonces, no se preocupe en sus pruebas. Si sus pruebas son estandarizadas, normalizadas, validadas, no va a suceder eso. O va a suceder, por ejemplo, que usted calcula y le llega a 0.69. Ah, claro, es aceptable. Es aceptable. Llegó a 0.70 y usted no tendría nada más que hacer. El problema se le va a presentar si su prueba no ha sido todavía estudiada a nivel matemático. Y entonces allí va a tener un poquito de dificultades. Bueno, pero sigamos adelante. Entonces, con esta aclaración, los datos que usted está encontrando son datos de ¿cuántas personas hemos puesto de ejemplo? Vamos a ver. Hemos cogido 117 ejemplos, como más o menos es el grupo que usted debe presentar. Recuerde que mínimo son 120 personas. Yo he deducido 3 porque en el momento de limpiar la prueba, allí encontré que 3 no eran los hábiles, no tenían datos adecuados. Por favor, mucha atención. Por eso, la recomendación de que sus poblaciones de estudio excedan un 10% más sobre el cálculo de 120 al número muestral. Para que en el momento en que usted vaya a limpiar su base de datos y encuentre daños de datos que no se pueden procesar, entonces usted no baje de esos 120 que titulación le solicita. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, primero tengo los códigos de las personas, ya no utilizo los nombres, no es de mi interés utilizar los nombres, por un lado. Por otro lado, garantizo que al utilizar el código, voy a seguir todo lo que me pide el comité de ética. ¿De acuerdo? Bueno, entonces paso entonces a la escolaridad, que es uno de mis segmentadores, de mis separadores. Quiero saber qué pasa desde desde octavo de educación general básica hasta hasta tercero de bachillerato. Quiero saber qué pasa con el estrés. Y entonces le he puesto aquí el sexo, le he codificado sexo para el varón es 1 por lo general y para la mujer es 2. ¿De acuerdo? No se olvide. Entonces tengo varones y mujeres también tengo. ¿Sí? Y luego he puesto las edades que les corresponden. Esos serán segmentadores de mi investigación y me permitirán dilucidar cada uno de los objetivos que yo me he planteado en función a estos segmentadores. Bueno, y ahora sí, tengo cada pregunta, miren, puesto, no se olviden como les estoy explicando, miren, puesto el título en cada número de pregunta y así en cada factor para tener una información total en el momento en que haga el diagnóstico. Por favor, ustedes deben presentar así sus trabajos para que les sea fácil la ejecución de su tesis. Ahora sí, hemos pasado los datos, tenemos los datos de cada una de las personas, de lo que contestó en forma horizontal y en forma vertical de todos los alumnos. Miren, de toditos los alumnos tenemos. Y vamos avanzando por factor. Este es un factor. Esto es una dimensión.
Y entonces vamos avanzando por factor y por dimensión. Atención. La confiabilidad o fiabilidad es de la prueba, de tal suerte que usted debe hacer una sumatoria total, así como lo hizo en el alfa de Cronbach, ¿se acuerda? Vamos a hacer nuevamente. Así como lo hizo en el alfa de Cronbach, usted, por favor, lo va a hacer teniendo en cuenta que no vaya a sumar los segmentadores. Lo va a hacer de todos los datos de la prueba que usted obtuvo. Y vamos a ver, hasta aquí dice, ¿no es cierto? Y lo sumo. Miren, me salió 93. Esto lo recorro hacia abajo y tengo la sumatoria total de todas las personas, toda la información de las personas. Si ustedes se dan cuenta, antes de eso he puesto un número par e impar. Miren, aquí. Esta columna le he nombrado impar-par. ¿Qué significa esto? Significa que para el método de Rulón, yo necesito definir dos columnas. Una columna que represente el impar y otra columna que represente el par. Recuerde, esta fórmula de Rulón, este procedimiento de Rulón, es parte de la teoría de las divisiones de mitades o Speed-Help, división de mitades. Entonces, esas dos mitades simulan el test y el retest. Es decir, aplico ahora y luego de un tiempo vuelvo a aplicarles al mismo grupo y tengo dos datos. Tengo el dato 1 del test y el retest. Y ahí calculaba con Pearson, ¿verdad? Entonces, hacía una correlación, decía, a ver, la primera aplicación con la segunda aplicación, ¿tienen correlación o han cambiado demasiado? ¿De acuerdo? Entonces, este método de Rulón no hace doble aplicación. Solamente con una aplicación le es suficiente. Por eso se llama división de mitades. La división de mitades se basa en establecer el orden par e impar. Y usted, por ejemplo, aquí observa el orden, cómo va a ir siendo distribuido. Todos los números impares irán a una columna. Todos los números pares irán a la siguiente columna. En cuanto a su posición y a sus resultados. Atención. Entonces, para hacer el número impar, lo único que hago es, atención, mucha atención. Voy a bajar de esto, a ver acá. Voy a hacer lo siguiente. Señalo todo esto y le pongo un filtro, miren, ya, y ahí está. Y entonces voy a conseguir que solamente los números impares aparezcan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, etcétera, etcétera. Solamente los impares. No se olvide. Solamente los números impares estoy seleccionando en este instante. Para hacerlos constar en la columna de impares. Vamos a ver. Sigamos segmentando. Estamos aquí. Si me equivoco, por favor, muy atentos. Solamente los números impares. Las posiciones numéricas impares. ¿Sí? Para ponerlos en la columna de impares. Aquí tenemos. Aquí está. Entonces, aceptamos. Miren, quedaron. Sebastián, dígame, por favor. El 20 es seleccionado y el 20 es par. A ver, ya, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, bajamos. Sí, miren, aquí está. Aceptamos. Ahí está corregido, miren. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido. Entonces, miren, lo que hacemos es
cogemos estos datos, cogemos todos estos datos que eran impares, no se olviden. Los copiamos, copiar, y los pasamos, lo voy a pasar a una hojita previa. Y aquí los voy a pegar, miren, ahí está. Son 1, 2, 3, vamos a ver cuántos datos tengo. Estos son los impares. He tenido 59 impares. ¿De acuerdo? Ahora voy, por favor, mucha atención, a hacer lo mismo con los pares. Entonces, quito toda la selección. ¿Ya? Y voy a comenzar a elegir ya no los pares, sino los impares. Miren, 4, 6, 8, 10. Muy atentos, por favor. Como Sebastián me observaba, es importante que todos vayamos estando muy atentos. A veces me puedo equivocar, ¿cierto? Y ustedes, por favor, con la misma metodología lo hacen. Una persona del grupo lo va haciendo como yo estoy haciendo, y la otra persona va controlando que no se vaya a equivocar. Porque recuerde que de esta división dependerá el cálculo de la confiabilidad. Mira. Vamos eligiendo todos los números que son ahora pares. Por favor, vayan anotando, acordándose de las clases. Si quieren los videos, yo les envío, para que vayan anotando en su perfil cómo se elabora, cómo se hace esto, cuáles son los pasos que usted debe hacer para, ya está, para seleccionar estos datos, en este caso, por ejemplo, par e impar. Ahora sí, seleccionamos nuevamente, copiamos y nos vamos a esa hojita previa que habíamos tenido. Y aquí le ponemos, pegar, ya está. Mire. Ah, aquí nos ha faltado, atención, un dato. La distribución ha sido impar, entonces nos falta un dato. Hay dos formas. Yo sugiero hacerlo de esta manera. Agregar un 0 al final. Entonces, se va a calcular con ese 0 adicional sin perder ningún dato. Existe otra forma. Algunos autores dicen que se elimina el último grupo y entonces queda en 58 par e impar. Yo sugiero, por favor, primero comprobar si les resulta de esta mejor manera poniendo un 0. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un dato fidedigno. ¿Listos? Vamos a ver, 59 me dice, ¿no es cierto? Entonces voy a mi trabajo, a mi tabla, a mi base de datos, perdón. Miren, aquí he tenido 58, voy a agregar, he estado trabajando, como les decía, que algunos autores eliminan un dato. Entonces voy a trabajar no eliminando el dato, sino poniéndole en 0. Vamos a ver, para que quede todo uniforme. Ya está. Ahora, lo único que hago es coger, observar los datos, los dos. Recuerde que este era impar y este era par. Lo único que hago es observar los datos, escogerlos, seleccionarlos, los copio y voy a mi confiabilidad, donde tenía hecho el gráfico, el cuadro, perdón, y los pego. Ahí está. Entonces tengo una distribución impar y una distribución par de la sumatoria general de datos. ¿De acuerdo? Entonces miren todo esto. Anteriormente utilizábamos un método un tanto más complicado. El día de hoy vamos a utilizar un método mucho más fácil, más directo, que es solamente calculando la diferencia entre impar y par en la siguiente columna. Entonces tenemos, atención, igual. Este valor menos este valor. ¿De acuerdo?
Le damos un doble clic y me calculó automáticamente. Vuelvo a hacer, por favor, atención, vuelvo a hacer. Decía que la siguiente columna es calcular la diferencia entre el impar y el par. Y así lo hago, igual. Par menos, perdón, impar menos par. Ahí está. Está calculado. Lo único que hago es darle un doble clic para que me calcule toda la columna. ¿Listo? Siguiente procedimiento. Calculo el total. ¿El total de qué? Entre el impar y el par. ¿Cuánto me suma? Y entonces le digo igual. Suma. ¿Suma de qué? De este dato, punto y coma, con este dato. Cierro la función y allí está la sumatoria. Le doy un doble clic y calcula absolutamente todo. ¿Listo? Preguntas, por favor, hasta ahí, en la distribución de frecuencias. ¿Todo está claro? Señoritas y señores. Sí, profe. Ya, entonces no se olvide. Primero, esto va a definir el número de sujetos. Mire. ¿Cuántos sujetos existen? 59. 59 en una división de mitades. Está simulando test y retest. Y el test es el número impar. Y el retest es el número par. Entonces, he definido las dos posiciones y las tengo listas para trabajarlas. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. El siguiente procedimiento es calcular la columna de diferencia impar-par y el total de la prueba, de las dos mitades. Entonces, calculo diferencia entre impar y par. Por favor, no se olvide. La fórmula de Rulon es esta que usted está observando. Atención. Me dice, Rulon es igual, la correlación Rulon es igual a 1 constante menos la varianza S2 al cuadrado de la diferencia de I contra P, dividido para la varianza del total. Así se lee la fórmula. Vuelvo a repetir. Rulon o su correlación de Rulon es igual a 1 como constante menos la varianza de las diferencias IP sobre la varianza del total. ¿De acuerdo? Y entonces calculo esto. Voy hacia abajo y le digo, por favor, a mi computadora, le digo, calcúlame, por favor, la varianza. La varianza tiene esta función vara, ¿no es cierto? Varianza, observo todos los datos, ¿listo? Y cierro la función y le doy un enter. Ya, me calculó la varianza de ¿qué? De las diferencias. Esta de aquí me calculó. Perdón, esta de aquí. Esto de aquí he calculado. Ahora voy a calcular esta de abajo. ¿Y cómo la calculo? Igual. Vara. La misma fórmula, vara, pero para el total ahora. ¿Cierto? Aquí cierro la función. Enter. Ahí está calculado la varianza, tanto de las diferencias como también de los totales. Y lo único que hago es proceder a calcular la fórmula. La fórmula, atención, me dice igual. A ver, voy a hacer un cuadrito de requerimientos. Me dice, varianza de las diferencias entre I y P. ¿No es cierto? Eso me dice. Aquí lo voy a poner. Sí, ya. Luego me dice una varianza del total de la prueba, sino que este total le voy a poner pequeñito para que usted no se me confunda y todo le quede muy bien. Me perdí.
A ver, me equivoqué. Ya, entonces, les decía que es importante, miren. A esta le voy a bajar eso para que usted me entienda. Y a esta también. Y entonces, atención, tengo la varianza, la fórmula me está pidiendo la varianza de las diferencias IP y la varianza de los totales. Entonces, yo le digo, por favor, ¿dónde está calculado la varianza IP? Igual aquí está calculada. ¿Listo? Y le digo, por favor, ¿dónde está la varianza de los totales? Aquí está la varianza de los totales. ¿Listo? Observó, por favor, mucha atención. Voy a dejarles igualitos. Con 3. Ya, ahí está. Eso, ahí está. Ahora me está pidiendo una constante la fórmula. A ver, constante. La constante es 1. Y tengo todos los elementos de mi fórmula. Lo único que debo es procesar la fórmula. Y entonces hago el primer paso. 1 punto. ¿Qué paso? Dividir esto sobre esto. Nominador sobre denominador. Vamos a ver. Y entonces me dice la fórmula igual. Dice, divida la varianza de las diferencias sobre la varianza de los totales, me dice. Ahí está. Voy a dejarlo en 4 elementos nada más. Para que les sea fácil manejar estos números. Ahí está. Listo. 4 elementos. Luego del ser. Entonces, calculo lo siguiente, pero este cálculo ya es posible calcular el R. Entonces pongo R es igual a, mucha atención, igual, la constante que yo tengo, menos, me dice, el valor último calculado. Aquí está, miren. A ver, vamos a ver. Algo no sucedió. Aquí está. Esto, permítame calcular. Esto es igual a una constante 1 menos lo último que había calculado. Miren, aquí está. Esta, como ustedes ven, es, atención, esta es el cálculo de la confiabilidad mediante el método Ruler. Miren, es bastante baja, tal cual les predecía. Está en 0.2028. Vamos a quitarle un poquito los segmentos. Vamos a ver, ahí está. 0.03, es decir, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que como me inventé los datos, ¿se acuerdan que les dije que eran inventados? Esta prueba no tiene confiabilidad, porque el parámetro teórico, el teórico de R, el teórico de R es igual, en este caso es igual, mayor o igual a 0,70. Atención. Mayor o igual a 0.70. Este es el teórico que usted debe esperar. Si la prueba que usted está, o las pruebas que usted está utilizando son estudiadas y parametrizadas a nivel matemático, no va a tener dificultad. Lo que yo le estoy demostrando con este cálculo es que, como yo me inventé las preguntas y me inventé, las respuestas, entonces están al azar, están puestas al azar. Es como si mis alumnos se hubiesen cansado y hubiesen puesto las marcas como ellos querían, sin leer las preguntas, así marcando rápido para contestar. Y entonces me dice, usted tiene una correlación, en primer lugar, muy, pero muy baja. En segundo lugar, como es tan baja, no llega al teórico de 0.70. Por lo tanto, ¿qué diría yo? Atención, voy a escribir aquí mi conclusión.
yo diría que el test, cada vez que sea aplicado a la población, a la población, de estudio, coma, se deberá realizar los baremos nuevamente. Aquí está lo que, a ver, voy a ponerle más acá para que esté completo y ya, ahí está. Mi decisión o lo que debo escribir en mi informe si sale menos de 0.70 significa, está expresado aquí. El test, dice test, voy a poner el test. El test, cada vez que sea aplicado a la población de estudio, se deberá realizar los baremos nuevamente. Entonces, atención, la confiabilidad ha sido un predictor de los baremos, de los ajustes. Atención. Si usted llega a tener 0.70, es decir, llega a obtener el 70, usted puede decir que si su prueba es de rendimiento o si su prueba es de rasgos, usted ha de obtener el siguiente tiempo teórico. Atención, el tiempo teórico para rendimientos es de 5 años. Es decir, los baremos pueden estar sin variarse. Si llegó a 0.70 hacia arriba, no debe construir cada año, ¿cierto? Sino esos baremos durarán 5 años si es un test de inteligencia, ¿cierto? Pero si es un test, por ejemplo, de personalidad o de rasgos, entonces el tiempo máximo de permanencia de un baremo es de 3 años teóricos. ¿De acuerdo? Mucha atención. ¿Qué significa? Significa que yo aprendo la tecnología cada 5 años y eso modifica mi comportamiento. Pero yo puedo cambiar de forma de pensar, puedo hacer una transformación mental cada menos tiempo. Teóricamente sería cada 3 años yo cambio de forma de pensar. Yo cambio o modifico mi personalidad. Yo cambio o modifico mi autoestima. Yo cambio o modifico mi inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Siempre que sea un rasgo. Y si es una inteligencia, si es una característica de la inteligencia, por ejemplo, la característica verbal, la característica de la inteligencia numérica, la característica de la inteligencia espacial, de razonamiento lógico. Esa durará 5 años para que yo vuelva a entrenar mi mente y exista un cambio. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Preguntas al respecto. Damas y caballeros. ¿Sí entendieron el procedimiento, por favor? Señoritas y señores. Sí, profe. Ya, entonces, por favor, mucha atención. Ahora, por favor, escriban, por favor, qué nomás he hecho. Primerito, voy a dictarles en tal caso. Primerito, he construido la base de datos con los segmentadores que requiero. Primer paso. Segundo paso, he diseñado mi base de datos desde las dimensiones hasta los factores que componen la prueba o las pruebas. En los factores les he hecho intervenir a los ítems, a cada uno de los ítems. En los ítems he puesto los resultados numéricos o de ponderación numérica de las respuestas de los alumnos. Bueno,
Luego de eso, determinar cada una de las dimensiones y factores en los pasos siguientes. Siguiente paso ha sido crear una columna de impar y par. No se olvide. Siguiente paso, sumar, hacer una sumatoria total o general de todos los datos que tengo, que me dio los estudiantes, que me dieron los estudiantes, mire, el grupo investigado, teniendo cuidado de no coger los segmentadores porque allí dañaría el cálculo, ¿verdad? Ya. Luego entonces aplico o reviso la fórmula de Rulon, que es esta, la fórmula de Rulon simplificada. Anteriormente utilizamos otro procedimiento un poquito más complejo, pero da lo mismo, exactamente lo mismo. Para facilitarles a ustedes, he buscado la simplificación de Rulon. Y la simplificación de Rulon es esta fórmula que dice constante 1 menos la varianza de las diferencias IP sobre la varianza de la varianza total. ¿Sí? Entonces tenemos que construir sujetos impar, par simulando el test y el retest, diferencias IP y total. No se olvide, para encontrar los datos impar y par, he filtrado estos datos, ¿no es cierto? Los he seleccionado primero los impares en toda una cadena, ¿cierto? Luego los que he hecho, los he copiado aparte, miren lo que hicimos con ustedes. De igual manera hicimos con el par, y una vez que tuvimos, nos dimos cuenta que hacía falta un cero. Y entonces, en la primera forma, yo les sugería utilizar el 0. Y en la segunda forma, les había sugerido utilizar así, tal cual, 58. Y ahorita lo vamos a comprobar, a ver qué es lo que nos pasa. ¿Ya? Entonces, hemos pasado al cuadro, perdón, hemos pasado a poner los datos en el cuadro. Hemos calculado la diferencia, es decir, el impar menos el par, y hemos obtenido esta columna. Luego de eso, anotará porque son los pasos metodológicos que debe escribir para el cálculo de confiabilidad. Luego hemos sumado los impares y los pares. Hemos calculado al final sus varianzas, los dos, tanto de IP como de total. Luego hemos construido el cuadrito de elementos de la fórmula. Y entonces, listos para calcular, nos hemos puesto en el cálculo total, que es nada más que dilucidar lo que nos dice la fórmula de Rulon. Y hemos obtenido en este caso un 0.03. Ahora, mucha atención. Miren lo que va a suceder. Voy a quitar el último dato, ¿se acuerdan? El último dato que era 97, y miren lo que va a pasar. Veamos, no, voy a borrar este dato mejor. Así lo voy a borrar. A ver, ¿cómo se trata? Y entonces voy a calcular esta varianza. Dice aquí, perdón. A ver. Voy a calcular, entonces voy a quitar y voy a calcular vara. ¿Vara de qué? De esto. Y aquí voy a calcular una varianza también de que ahí está. Están las varianzas sin contar este dato. Entonces, a este dato le voy a poner en oscuro porque no lo estoy calculando. Y miren lo que sucedió. Atención. De 0.03 en los cálculos como se hizo automático, la correlación salió 0.25. Entonces, por favor, mucha atención.
Yo sugiero que primero pruebe con el método 50 impares en sus datos, con este método poniendo 0. Pero si usted encuentra que está muy bajo, calcúlele así, haciéndole constar solamente, claro, quitando un dato. Y miren, su correlación de Rulon subió. Bueno, la interpretación sigue manteniéndose porque es menor a 0.70. Es mucho más razonable, pero es menor a 0.70. Y entonces, por favor, usted tiene la posibilidad de hacer conclusiones y recomendaciones sobre este hecho. Ahora, por favor, voy a sumar para que usted tenga un detalle más fidedigno. Voy a sumar una tablita para que la maneje también. Fórmulas estadísticas. Aquí está. Aquí está. Esta tabla le permite a usted hacer una interpretación de su correlación. Por ejemplo, usted sacó 0.25, mire, 0.25, correlación muy baja, es decir, no es adecuada. Miren, cuando usted llega al teórico correlación alta, entonces su test queda tal cual y los baremos corresponderán a los 5 o a los 3 años. 5 cuando el rendimiento o pruebas de inteligencia, por ejemplo, y 3 cuando son pruebas de rasgos o de personalidad, por ejemplo. Listos. Hasta allí entonces usted tiene su clase completa, por favor. El día de mañana, mucha atención, el día de mañana vamos a ver cómo se barema, cómo yo les había enseñado ya en una clase y les había mandado el video que se puede baremar en 3 elementos. Primero, baremos, atención, baremos centilares, después Z calculada, Z tabular y T calculada. De tal suerte que el día de mañana aprenderemos solamente en centiles. Bueno, y luego el día viernes, si es posible, entonces veremos la clase de todos los baremos. No todos van a utilizar centiles. Y es por eso que necesitamos utilizar Z tabular o T calcular. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor, al respecto. Damas, caballeros. Pregunten, por favor. ¿Listos? ¿No hay preguntas? Entonces, por favor, tengan la amabilidad de poner sus listas, sus 2 apellidos, 2 nombres en el chat para yo registrarles en la asistencia. Tengan la amabilidad, por favor, en el chat. Escriban. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, dígame. Doctor, disculpe, no sé si solo soy yo, pero a mí se me quedó congelada la pantalla al tener el resultado solo de la varianza. ¿Pasó algo de eso? No sé si solo yo o creo que es mi internet. Puede ser. Si vieron todo el procedimiento. No salía en la pantalla. Sí, a mí también se me quedó en negro en una parte. Pensé que solo era yo. Bueno, de todo, ¿quieren que les explique entonces otra vez? Esa partecita de la resolución de la fórmula. O sea, sí sería posible, pero dependiendo si en verdad se comparte la pantalla, doctor. Veamos. Voy a compartirles la pantalla. Ahí está. Confiabilidad. Entonces dicen Ahí, ahí yo logro ver, no sé los demás. ¿Sí están viendo todo, chicos? Ahí sí, doctor. Ya, entonces, vamos a ver. Atención. Ustedes observaron cómo dividí estas 2 impar y par. Esto es el cálculo. Voy a hacer de nuevo. Atención. Esta columna se hace de la siguiente manera. Igual, ¿no es cierto? Como me dice la diferencia IP, entonces calculo el impar menos el par. Eso me está diciendo la columna. Doy Enter. Bien. Lo único que hago es darle un clic.
¿Sí están observando, damas caballeros? Sí, sí, profe, ahí sí se ve. Ya. Entonces, luego de eso, sumo. Atención, bien. Igual. Suma ¿de qué? De el impar, punto y coma, con el par. Los sumo a los dos. Y ahí tengo el resultado. ¿Cierto? Y entonces le doy un clic y ya me calculó todo. Ahora, mucha atención, muchísima atención. Voy a calcular las varianzas. Entonces, lo único que hago es igual. Para, doble clic. Esa es la función de varianza, ¿no? Y observo o señalo todos los datos de IP, de diferencia IP. Aquí está. Cierro la fórmula y le doy un enter. Está calculada la varianza. No se olvide. Ahora voy a calcular la varianza total. Ya calculé la varianza IP entre impar y par. Ahora voy a hacer de la total. Igual. Para, doble clic, observo los datos de la sumatoria total. Miren. Ahí es. Cierro la función y le doy un enter. Ya tengo calculado. Ahora voy a proceder. Primerito, vamos a quitar todo esto para ir calculando de nuevo. Primerito, observo la fórmula. Aquí tengo la fórmula de Rulón. Y entonces Rulón, para resolver su fórmula, me dice, debe usted tener los valores de la desviación, perdón, la varianza de las diferencias. ¿Dónde está la varianza de las diferencias? Está aquí, miren, igual. Es esta de aquí. Le pongo aquí en el cuadrito para resolver la fórmula. Luego me dice, por favor, usted debe tener la varianza del total. Ah, ¿dónde está la varianza del total? Entonces, miren, acá está. La que calculé, las que terminé de calcular, ya está. ¿De acuerdo? Y entonces, la constante en la fórmula, ¿cuál es? Es este de aquí, es el 1. El 1, miren. Entonces, marco el 1. Y tengo listo, si ustedes, para que no se confundan, aquí está, el 1, sin comas. Por favor, mucha atención. Estoy listo para resolver o dilucidar la fórmula. ¿Cómo lo hago? Así de sencillo. Primer paso. Divido las varianzas de las diferencias IP sobre las varianzas totales. Y así es. Entonces le digo igual. Varianza IP dividido para varianza total. Enter. Ahí está. 0.7526 me calculó. Y entonces, ahora, para resolver toda la fórmula, lo único que debería hacer es 1 menos lo que calculé en este momento. Y entonces hago lo propio. 1 menos lo que he calculado. Y le doy enter. Mire, 0.25. Es decir, la correlación de Rulon en confiabilidad en el método Speed-Hell o división de mitades me calcula 0.25. Atención. Si están observando hasta allí, por favor, damas, caballeros. Sí, profe. Ya, entonces, por favor, mucha atención. Entonces, el teórico de Rulon me dice, y de todas las correlaciones de confiabilidad, me dice, cuando usted tenga mayor o igual a 0.70, su prueba de confiabilidad pasó. Está bien su confiabilidad. Pero si tiene menos de 0.70, como en este caso 0.25, usted debe plantear en su tesis, el test, cada vez que sea aplicado a la población de estudio, se deberá realizar los baremos nuevamente o se deberán calcular los baremos nuevamente. No puede hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque la confiabilidad se refiere a, recuerde, la estructura misma de la prueba. Usted hizo sobre la estructura total de la prueba, calculó.
Entonces, usted no puede, como no es autora del test, no es autor del test, usted no puede modificarle al test. Lo único que puede decir es, el test no es confiable, es decir, puede cambiar sus datos de una toma a la otra toma. Puede salir diferentes resultados. Nada más, eso es todo. Si usted, en cambio, sí logró sacar 0,70 hacia arriba, saco yo que sé 0,85, por ejemplo. Entonces, usted ha de decir, el test tiene una confiabilidad que predice que los baremos durarán, en este caso, 3 años, porque es una prueba de rasgos. Pero si esta prueba fuera de inteligencia, durará 5 años. Así es la conclusión de la confiabilidad. Y listo. Si usted quiere observar por qué el teórico le pide sobre 0,70, observemos entonces, mire la tablita de criterios de las correlaciones. Y entonces vemos que a partir de 0,70 la correlación es alta. Es decir, la correlación es la óptima. Si usted saca menos de 70, de 40 a 70, es una correlación moderada, ¿sí? No sé, a 0,69 sería, ¿no? De 0,40 a 0,69. Y entonces desde 70 sí es alta. Por eso es que la parte teórica o el teórico de la correlación me dice que debo sacar una correlación de confiabilidad mayor o igual a 0,70. ¿Listos? Preguntas ahora sí. Ya está repetida la clase. Ahora sí, por favor. Preguntas. ¿Sí está entendido el procedimiento? Sí, profe. Ya. No se olviden, por favor. Ya. De todas maneras, yo voy a grabarle y le mando al Neri, le mando el link para que les pueda distribuir el video. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, mucha atención. El doctor Naranjo me comentó después de la reunión, también Neri me comentó que ustedes tienen dos grupos que unos están avanzados y otros están atrasados, ¿verdad? Entonces, yo sugiero que traten de igualarse, traten de unir fuerzas, ya es lo último que les falta, es la parte ya primordial de su graduación. Asistan a clases. Esto no lo no lo saben muchas personas, entonces es mejor que ahora que usted tiene la oportunidad de escucharme, por favor, asista a clases. Normalmente estamos dando la clase para los dos paralelos los días lunes y los días martes. Los días viernes estamos exceptuando porque termino casi a las 5 de la tarde la actividad en seguridad y salud y al viajar se me atraso al llegar a Cayate. Pero de todas maneras, por favor, lunes y martes estamos dando la clase a los dos paralelos. No solamente al uno, sino a los dos paralelos. Hemos avanzado bastante. Ya solamente nos faltaría atención, mucha atención. Ya nos faltaría solo y exclusivamente la baremación. La baremación ya es sencilla, ya es más fácil. ¿Sí? A pesar de ello, yo les invité a una clase, no asistieron mucho, les pasamos el video con el Neri, pero de todas maneras voy a volver a repetir esa clase. Voy a centrar mi atención en todo lo que es baremación en centiles. Para luego, claro, las personas que requieran pueden utilizar en Z tabular, Z normalizada o T calculada. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, mucha atención. No falte, ya es en el último segmento. Después de esta semana, por favor, les vamos a pedir ya los perfiles. Entonces, ustedes tienen que haber completado. La última clase de metodología, entonces, sería el día de mañana. ¿Sí? Y luego ya solamente recordar, aumentar un poquito el conocimiento en lo que les haga falta y listo. Por favor, recuerden que
Una vez que ustedes terminan su 9º semestre, muchos de ustedes tienen que acudir nuevamente a mí para que yo les vuelva a enseñar. Entonces es mejor, es más prudente que lo hagamos en grupo, que lo hagamos aquí en el conjunto, en la clase, para que no tengan la necesidad de nuevamente buscarme y ver cómo era esto, cómo se calculaba la longitud del test, cómo se calculaba el coeficiente alfa, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, les sugiero asistan a clases, asistan puntualmente y así nos evitan un montón de inconvenientes en el tiempo, ¿no? Porque, claro, no solamente es aprobar el 9º, sino aplicarlo en su tesis. ¿Listos? Damas, caballeros, ha sido un gusto compartir con ustedes. Por favor, el día de mañana tienen clase. No se vayan a olvidar. ¿Listo? Muchas gracias. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias.